29 de enero de 2026. El coronel Douglas McGregor se une a nosotros en este momento. Coronel, es un verdadero placer tenerle con nosotros. Gracias por adaptarte a mi horario. Quiero pasar un tiempo contigo pidiéndote que analices el estado de las cosas entre Ucrania y Rusia y cuánto tiempo más es probable que dure esta guerra. Pero antes de eso, unas noticias de última hora. ¿Cuán cerca están Israel y Estados Unidos de atacar a Irán? Pienso que estamos en el precipicio de una guerra en toda regla, no hay duda de ello. Cuando dices guerra en toda regla, ¿te refieres a un ataque rápido y limitado, como el presidente Trump dice que prefiere, o a una invasión a gran escala? Bueno, Shai, en primer lugar, no creo que podamos invadir. No tenemos las fuerzas terrestres suficientes para hacerlo. Ni siquiera podemos mover esas fuerzas rápidamente al teatro de operaciones con ese propósito. Esta es una guerra de destrucción despiadada que estamos preparados para librar en nombre de Israel contra Irán. Creo que eso está muy claro y no será corta si resulta que lo que predigo es cierto, porque los iraníes la tratarán como una guerra total desde su punto de vista. ¿Y cuál será la justificación que el presidente le dará al público estadounidense para esta guerra, considerando que Hezbollah finalmente ha sido despojado o neutralizado? Sabemos que Irán no ha estado desarrollando armas nucleares desde el año 2002 o 2003 y nadie puede presentar un argumento serio de que Irán represente una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Juez, yo estoy de acuerdo con usted. Sabe, no hay ningún debate sobre esto. Desafortunadamente, escuche, tenemos que escuchar con mucha atención al presidente Trump y él ha repetido los puntos de conversación israelíes de manera consistente. Y estos puntos de conversación no han cambiado en muchísimo tiempo. Así que, número uno, no puede haber enriquecimiento de uranio, punto. Esa es efectivamente la demanda número uno. La demanda número dos es que Irán debe someterse al desmantelamiento de su arsenal de misiles. Esencialmente ninguna clase de armas de ataque de largo alcance y por supuesto nada que pudiera llegar a Israel. Y luego, finalmente, que Irán debe cesar y desistir de apoyar a las diversas poblaciones chiitas en toda la región del Medio Oriente. Eso significa no solo a Hezbollah, sino también a las de los Emiratos, Arabia Saudita y Yemen. En otras palabras, Irán se rinde incondicionalmente a las exigencias israelíes. Ahora, yo no creo que estas demandas estén destinadas a ser la base de ningún acuerdo negociado. Creo que estas demandas son exactamente lo que dije, o a nuestra manera, o no hay otra. Y creo que el presidente Trump continúa comunicando ese mensaje. Así que, aunque estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, no importa. Estas son las exigencias que él ha presentado y estas exigencias conducen a la guerra. Bueno, esto va a poner de manifiesto, sin lugar a dudas, el control que el lobby sionista ejerce sobre él, porque no hay forma de que el público estadounidense de verdad vaya a entender esto, especialmente si tropas americanas resultan muertas. Bueno, creo que tienes razón, excepto que el público estadounidense ha permanecido ajeno a la mayoría de estos conflictos durante muchísimos años, a menos que les afecte directamente de forma dramática. Si perdemos no 2 o 3 o 5 o 6, sino unos pocos cientos o 1000 en un periodo de 2 o 3 días, dudo seriamente que alguien en el electorado preste mucha atención. Ahora, la otra posibilidad que no podemos descartar de plano es la actividad de una quinta columna, que perderemos gente dentro de nuestro propio país por diversos tipos de actos de terror. Eso no ha ocurrido hasta ahora. Los iraníes no han impulsado esa situación, pero esa es una posibilidad bastante clara. Y luego, por supuesto, está la gente que aún permanece en el terreno en Oriente Medio y que podría ser asesinada. Así que los israelíes hacen sus exigencias. Y eso significa que Trump también hará sus exigencias. Que no se lleve a cabo ningún enriquecimiento de uranio, ni siquiera para propósitos de índole médica y sanitaria. Yo no lo creo. Creo que los iraníes o los israelíes tienen el control en este momento y eso es lo que quieren. Su opinión es que no van a confiar en nada de lo que los iraníes digan o hagan. Y la perspectiva iraní es que ellos no van a confiar en absolutamente nada de lo que nosotros digamos o hagamos, ni tampoco en lo que digan o hagan los israelíes. No veo de qué manera se puede evitar, llegado a ese punto, una confrontación armada que resulta completamente obvia. Me parece que las consecuencias de mayor envergadura están pasando desapercibidas para la atención de todo el mundo.
No sabemos qué va a pasar con el estrecho de Hormuz. ¿Serán cerrados? Si se cierran, entonces los precios del petróleo no solo se dispararán, sino que será algo verdaderamente dramático en cuanto a su impacto en nuestra economía y en todo el sistema financiero. ¿Y qué hay del resto del mundo? ¿Qué opina el resto del mundo sobre todo esto? Y creo que ya estamos encaminados hacia un futuro con dos mundos muy distintos. Por un lado tendremos a los BRICS y me parece que terminarán teniendo al menos un centenar de miembros antes de que esto concluya, con una moneda respaldada por oro o por materias primas. Y luego estamos nosotros del otro lado, probablemente con la mayoría de los europeos occidentales y potencialmente algunas personas en Latinoamérica, Australia, quizás, no lo sé. ¿Y qué vamos a usar nosotros? Nuestra moneda fiduciaria está en muchos problemas, la hemos devaluado. El dólar está en una posición de debilidad sin precedentes. Ciertamente no ha estado tan débil desde el 2022. En definitiva, yo creo que lo que ocurra en el ámbito financiero y económico será desastroso. ¿Qué piensa el pausa, resto del pausa mundo árabe? ¿O pausa cómo reaccionará? ¿Cómo reaccionarán Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos? Pausa sí. ¿Y cuándo Estados Unidos pausa ataque a Irán? Bueno, estos países no están en posición de hacer gran cosa, no van a perjudicarse a sí mismos por despecho. En otras palabras, no van a tomar acciones que puedan agriar permanentemente las relaciones con nosotros. Quieren sobrevivir, no tienen ningún poder militar real. La nación que todos, el Estado-nación al que todos debemos observar con atención es Turquía. Los turcos han dejado muy claro que, si bien pueden tener diferencias con Irán y las han tenido durante muchos siglos, eso no es un secreto, no apoyan la destrucción de Irán y necesitamos volver a esta proposición básica. ¿Qué estamos haciendo contra Irán? Si no vamos a invadirlo, y no veo ninguna evidencia de que vayamos a hacerlo, entonces, ¿cuál es realmente nuestro objetivo? Anteriormente, el objetivo era decapitar al gobierno y provocar un cambio de régimen. ¿Sigue siendo ese el objetivo? Sospecho que probablemente lo sea, pero creo que el objetivo más grande es destruir el país. Y hemos llevado a la nación a la bancarrota. Hemos aniquilado el valor de nuestra divisa. Ahora vamos a entrar y, en esencia, arrasar con todo el lugar. ¿Qué significa todo esto? Eso significa que se enfrentan a un grave problema de agua. La situación va a empeorar considerablemente, una escasez severa de alimentos, una destrucción masiva de toda la infraestructura, no solo, y esperemos que así sea, de los arsenales militares, incluyendo las armas de ataque de largo alcance y todo lo demás, sino en efecto absolutamente todo y cualquier cosa que pudiera tener alguna utilidad militar o política dentro del país. Hacia ahí nos dirigimos. ¿Realmente tenemos suficientes misiles, cohetes y municiones a nuestra disposición para llevar a cabo eso? La verdad es que no lo sé. ¿Te gustaría apostar conmigo sobre si Trump consigue una declaración de guerra del Congreso o si simplemente lo hace por su propia cuenta? ¿Aceptarías esa apuesta? Pues mire, creo que vivimos en un mundo postconstitucional. Es triste, pero así son las cosas. Y la Constitución es algo que la gente solo menciona de palabra, pero que por lo demás ignora. Y eso es ciertamente verdad en el Congreso. Aquí está el elefante en la habitación y te apuesto a que esto no será tema de conversación. Pausa, cuando y si, pausa, invadimos Israel. ¿Por qué a Israel se le permite tener armas nucleares y a Irán no? Bueno, son únicos y especiales, tienes que entenderlo. Obviamente no has estado prestando atención al presidente o a numerosos gobernadores, como alguien como el gobernador DeSantis, que ha volado a Florida para firmar una orden ejecutiva específica, creando una clase especial de seres humanos llamados judíos, que no pueden ser criticados de ninguna manera, forma o modo. Y ahora tenemos a un rabino que está a cargo de una oficina en el Departamento de Estado, quien se propone enseñar al mundo que los judíos son buenos y corregir cualquier cosa en el registro que pudiera ser remotamente antisemita. Es decir, esto es algo que no hemos visto desde que Lenin tomó el poder en la Unión Soviética. Una de las primeras cosas que hizo fue, en efecto, lo mismo: proscribir cualquier mención de los protocolos de los sabios de Sion, cualquier manifestación de antisemitismo y bajo pena de terminar en el Gulag, en algún tipo de campo de trabajos forzados. No hemos llegado a los campos de trabajo esclavo, pero ciertamente hemos creado un sistema donde no es cuestión de si te agradan o desagradan los judíos. La pregunta es si a ellos les gustas o no. Y si no les gustas, entonces supongo que potencialmente irás a la cárcel. Y luego, para continuar, tenemos esto, el corte número 10. Hicimos un cambio para designar el uso del término sionista como sustituto de un atributo
protegido como discurso de odio. Así que si alguien utilizara la palabra sionista, claro, puedes emplearla en el sentido de que eres un sionista orgulloso, pero si la usas en el contexto de degradar a alguien, llamando a alguien sionista como un nombre despectivo, entonces eso se designa como discurso de odio para ser moderado. A lo largo del año 2024, triplicamos la cantidad de cuentas que estábamos bloqueando por actividades de odio. También contamos, creo, con más de 2 docenas de organizaciones judías que nos están proveyendo constantemente inteligencia e información cuando detectan tendencias que violan las normas. No hay línea de meta para moderar el discurso de odio, identificar tendencias de odio y tratar de mantener la plataforma segura. No existe realmente algo que se pueda llamar un desenlace final. Esto es en lo que se ha convertido TikTok desde que el presidente lo orquestó en las tiernas manos de su amigo Larry Ellison. Bueno, imaginen en el pasado que de hecho sí distinguíamos entre los nazis y los alemanes. Siempre distinguíamos a los comunistas de los rusos o de los polacos o de los checos o así sucesivamente. En otras palabras, intentábamos evitar odiar en plural. Correcto. Lo que hemos hecho ahora es darle la vuelta a la situación y vamos a terminar con un problema muy grande que implica el odio hacia las personas en plural. Sabes, la peor parte de todo esto es que no va a lograr derrotar, suprimir ni eliminar el antisemitismo. Esto va a empeorar la situación y creo que se podría argumentar con bastante fundamento que nuestro comportamiento en Oriente Medio, especialmente desde el año 2003, ha contribuido a que las cosas empeoren en lo que respecta al antisemitismo hacia Israel. Pero no veo que estas estrategias o enfoques sean de gran ayuda. La cuestión es que hoy tenemos, creo, 6 empresas o corporaciones de medios y hace 30 años había aproximadamente 50. Nadie parece interesado en desmantelar esos monopolios, lo cual es realmente lo necesario. Así como necesitamos desmantelar las 5 grandes industrias de defensa que se consolidaron por diversas razones y hay que entender el contexto de aquel momento. Pero sin embargo, nadie levanta la voz contra nada de esto. Nadie dice Microsoft es demasiado grande o Amazon es demasiado grande y deberían ser desmantelados. Es realmente, es un mundo muy extraño en el que vivimos, pero creo que esto refleja el enorme poder y la gran influencia de los multimillonarios sobre la formulación de políticas. Juez. Bueno, estos multimillonarios que contrataron a este señor Adam Presser, quien es el director ejecutivo de TikTok, no están interesados en un modelo de negocio. Les interesa un modelo ideológico porque al parecer los jóvenes están abandonando TikTok o en masa. Coronel, el presidente Trump dice que está reuniendo una armada en el Medio Oriente. ¿Sabe a qué se refiere con eso? Lo sé, juez, no me lo pregunte de nuevo. Está en la mente del presidente. Pero ¿sabes qué es esto exactamente y dónde podría estar? Bueno, dado que los grupos de combate de portaaviones son la pieza central de las llamadas armadas, ya sea en el Mediterráneo, el Mar Rojo o el Océano Índico, y te preguntas dónde estarán estos grupos de ataque de portaaviones, creo que se quedarán con suerte fuera del alcance de los ataques con misiles iraníes, o al menos estarán enmascarados por el terreno intermedio, por las montañas, o protegidos de otras maneras. Porque mucha gente está diciendo ahora que, ya sabes, se dedicará una cantidad enorme de esfuerzo a atacar a los portaaviones. Quizás, creo que sobreestimamos el impacto de un grupo aéreo de portaaviones en actividades como estas. La mayor parte de la artillería pesada no es lanzada por aviones que despegan de portaaviones. Es entregada por la Fuerza Aérea y desde barcos que lanzan misiles. Pero me parece que existe una verdadera obsesión con ese tema. De cualquier modo, hay muchísima gente que está esperando ataques contra los portaaviones. Ya lo veremos. Es muy difícil impactar un portaaviones a gran distancia en medio del océano. Pero el punto es este. Hemos reunido todo lo que tenemos a mano en términos de misiles, municiones y plataformas. Cuando digo que podemos concentrar en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Tenemos más? Sí, se encuentran en un alto estado de preparación, lo dudo mucho. Y la verdadera cuestión en este momento, o la pregunta clave que yo haría si estuviera en la posición del presidente es, ¿cuánto tiempo podemos combatir? En otras palabras, ¿cuánto tiempo podemos lanzar misiles antes de que se nos agoten las existencias? Y la historia sugiere que nos quedaremos sin antes que los iraníes, y eso es un problema.
Coronel, cambiando de tema, ¿cuánto tiempo más seguirán luchando los rusos? Es decir, para decirlo de otra forma, ¿cuánto tiempo más podrá resistir el ejército ucraniano? No creo que se trate de que el ejército ucraniano pueda resistir por mucho más tiempo, porque se han reducido a quizás unos 250,000 efectivos o incluso menos. ¿Y están ofreciendo algo de resistencia? Por supuesto que sí, pero los rusos no han avanzado de forma tan agresiva como se esperaba, porque creo que el presidente Putin... Si pudiera detenerle un segundo, este es Al-Jolani, el ex cabecilla, quien ahora es reconocido como el presidente de Siria, llegando a las oficinas presidenciales del presidente Vladimir Putin en el Kremlin. Bien, bueno, Jolani, ya sabes, quien pronto será un becario, Rhodes, supongo, es el instrumento, no solo nuestro y de Israel, sino también del señor Erdogan. Él es el más dependiente del señor Erdogan. Señor, Erdogan hará hasta lo imposible por ganarse el favor de los rusos, y creo que Erdogan le ha insistido en que vaya a Moscú y que negocie algún tipo de acuerdo con Putin. Putin ha mantenido una pequeña presencia en la costa siria y creo que van a resolver esa situación. Y creo que Putin probablemente lo instará a ejercer moderación con respecto al asesinato en masa de cristianos, chiitas, armenios y así sucesivamente. El punto es que ahora mismo está en una posición muy difícil porque está atrapado entre los israelíes y Erdogan. Erdogan quiere mucho que él controle Siria y Erdogan mismo quiere controlar Siria, pero los israelíes están en el sur y continúan metiendo el dedo en la cara de Erdogan. Así que esto es todo muy complejo, pero es un esfuerzo para evitar conflictos y creo que de eso se trata realmente la reunión. Volviendo a la duración que probablemente tendrá este conflicto, considerando la enorme desproporción de las fuerzas que existe entre Rusia y Ucrania. Bueno, el problema es que no sé cuántos misiles hay por cada barco o cuántos misiles se han destinado para las aeronaves y a bordo de los portaaviones. Pero la cuestión es que la gran mayoría de estas embarcaciones deben regresar a puerto para reabastecerse. Uno puede agotar sus misiles de defensa aérea de forma muy, muy rápida. Si estás esquivando misiles iraníes que se aproximan, tiendes a disparar 2, quizás hasta 3 misiles a la vez, porque si uno de ellos logra pasar y golpea una embarcación en el mar, te encontrarás en serios problemas. La misma situación se aplica en tierra. Este fue el problema que se presentó la última vez en junio del año pasado. Se estaban quedando sin misiles de defensa antiaérea y fue en ese momento cuando el presidente Trump intervino. Pero creo que ahora estamos en una situación diferente. Esto es una situación sin restricciones. Para Irán, Irán no va a mostrar moderación. Irán va a lanzar todo lo que tiene. No sé cuánto más tienen los israelíes para lanzar. Estoy seguro de que lo harán y nosotros también, pero en algún momento se detendrá. Y entonces la pregunta es, ¿ha capitulado Irán? Eso es realmente lo que la gente quiere que hagan los iraníes. Quieren que griten que ya no pueden más. No creo que eso vaya a pasar. Sabes, hay una vieja expresión de la Marina Real del siglo pasado o del siglo XIX, ahora, un barco tan lleno para luchar contra un fuerte. Sabes, Irán tiene activos casi ilimitados comparado con lo que tenemos en el mar y casi ilimitados comparado con lo que Israel tiene para lanzarnos. Así que el peligro entonces surge. ¿Alguien, especialmente Israel, recurre al uso de un arma nuclear? Esa es mi mayor preocupación, siempre lo ha sido, porque si eso ocurre, entonces cualquier suposición que hayamos hecho sobre quién tomará el relevo y qué sucede en el mundo, todo eso será irrelevante. Es un mundo nuevo en ese momento. Volvamos a centrarnos en Ucrania y, por supuesto, en Rusia. Bueno, Ucrania va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho y eso significa que el presidente Zelensky permanecerá en su puesto hasta que sea destituido, ya sea por su propio pueblo o por las fuerzas rusas. Hemos decidido que se lo vamos a dejar a los europeos. Los líderes europeos a estas alturas han decidido seguir adelante, pase lo que pase. Así que la pregunta es en realidad para Moscú. Moscú tiene completamente la iniciativa. Moscú tiene, como diría el presidente Trump, todas las cartas en su mano. Tienen la capacidad de avanzar, lo harán. Me sorprende que aún no hayan tomado las medidas necesarias para cruzar el río y hacerse con el control de Odessa. Pienso que eso terminará ocurriendo. Ciertamente van a controlar Kharkov, la cual históricamente se conoce como Charkov.
Entonces, la verdadera pregunta es, ¿qué se hace con Kiev? Porque los rusos no quieren infligir ningún daño allí. Kiev es prácticamente una ciudad santa en Rusia, pero tienen que deshacerse de este régimen. No puede haber paz mientras Zelensky y sus amigos estén en el poder. No sé cuál es el verdadero estado de las cosas dentro de Ucrania, pero la información que me llega de la gente que conozco que está allí sobre el terreno es que todo el mundo está muy harto de Zelensky y de su gobierno. ¿Se traducirá eso en acciones para derrocarlo? No lo sé. ¿Van a llegar a algún lado estas negociaciones? Es decir, Zelensky no para de decir, no vamos a ceder ni un palmo de tierra, y esa declaración debe ser para consumo político interno, porque si los rusos pensaran que él iba en serio, entonces estarían perdiendo el tiempo hablando con él. Bueno, el presidente Trump es quien está a cargo en el lado occidental. Esto es lo que la gente no llega a entender. El presidente Trump se muestra como un tipo duro, como el hombre al mando, pero los europeos ciertamente no se han comportado de ninguna manera que sugiera que lo consideran el hombre a cargo. Lo han ignorado en gran medida cuando se trata de Ucrania. Él podría intervenir y ponerle fin a esta situación. Lo que él puede hacer es llevar a cabo unas cuantas acciones de forma muy sencilla. En primer lugar, se corta el flujo de dinero y el equipo que proviene de los Estados Unidos. Solo di, eso es todo. Ya tuviste tu oportunidad. Ya no te daremos nuestro apoyo. Y luego les dice a los europeos, no quiero que les brinden su apoyo. Si los apoyan, entonces van a pagar un precio porque no nos quedaremos aquí para seguir defendiéndolos indefinidamente. Finalmente, él siempre ha tenido el poder de básicamente recurrir a las organizaciones de inteligencia y decir, Zelensky tiene que desaparecer. Que alguien lo agarre y lo saque del país. Esto es, según mi opinión, lo que los rusos han estado esperando. Los rusos nunca han llegado a comprender del todo que el presidente Trump, contrario a su imagen pública, es en realidad demasiado bueno. Él no está dispuesto a tomar las medidas drásticas que se requieren para poner fin a esta guerra. Y eso significa que debe destituir a este gobierno en Kiev. Si hace eso, entonces se acabó. Es así de sencillo. Se puede nombrar a otra persona. No puede ser Zaluzhnyi, que es una marioneta del MI6, pero hay otros por ahí que pueden asumir el control del gobierno. Incluso podrían celebrar elecciones interinas. Eso es algo que podría llevarse a cabo de alguna manera, pero la realidad fundamental es que no podría haber ningún tipo de acuerdo negociado hasta que se reconozcan y acepten ciertas condiciones básicas. Una de ellas es la neutralidad, la segunda es la pérdida de ciertos territorios en este preciso momento, y finalmente el entendimiento de que nunca podrá haber tropas extranjeras de ningún tipo en el terreno de ese país cuyos objetivos sean hostiles a Rusia. Bueno, esto no es neurocirugía. El presidente Trump, me parece, busca una, entre comillas, victoria. Él podría obtener una victoria genuina si se decidiera a imponer esas condiciones a Ucrania para poner fin a esta guerra. Pero él, hasta el momento, no ha estado dispuesto a hacerlo. Supongo que tu teoría en realidad es mucho más que una simple teoría, es un hecho histórico comprobado. La profunda reverencia que los pueblos eslavos sienten por Kiev podría explicar por qué los rusos han hecho todo lo posible para cortar el suministro de agua, calefacción y electricidad. Quieren que la población se marche, no quieren bombardearlos, solo quieren que se vayan. Bueno, sí, lo que quieren es que se aparten del camino, de eso no hay ninguna duda, pero no quieren que la población sea expulsada permanentemente. No estamos hablando de una limpieza étnica y tampoco estamos hablando de reemplazar a los ucranianos con rusos. Ese no es el objetivo. Él siempre se ha centrado en los rusos dentro de Ucrania, esa es la conclusión. Esa ha sido la justificación para la intervención. Si se tratara de lo que acabas de describir y de expulsar a los ucranianos, ya estaría al lado occidental del río. Eso no es lo que era. Así como no quiere una guerra con los europeos, no quiere una guerra con nosotros. ¿Qué es lo que él va a hacer con su Areshnik? Él está bajo una gran presión en este momento. Hay muchas personas en su círculo íntimo que querrían destrozarnos por completo a nosotros y a los europeos. ¿Qué va a hacer con sus Areshnik? ¿Solo mantenerlos en reserva o puede terminar esto en un par de semanas con unos pocos Areshnik? No creo que pueda hacer eso. Creo que podría usarlos selectivamente para objetivos muy específicos. Han sido muy efectivos destruyendo infraestructura logística, la recolección de inteligencia y cosas por el estilo. Pero él quiere un gobierno en Ucrania con el que pueda hablar, que esté dispuesto a negociar con él. Esa es la clave. A él no le interesa en absoluto un régimen títere que sea controlado completamente desde Moscú. Él está dispuesto a aceptar la independencia de Ucrania. Las condiciones son bastante claras.
Claro, claro, claro. ¿Tú crees que hay mucha presión sobre él en su círculo íntimo o para que se vuelva muy agresivo militarmente? Siempre ha habido una presión enorme sobre él, ¿sabes? Desde ese punto de vista. Él es por formación un abogado, en la mayoría de los casos. Tiene una mentalidad muy legalista, juez. Escuche sus comentarios sobre el derecho internacional, escuche su análisis de lo que él cree que es correcto o incorrecto en relación con nosotros y el Caribe, o lo que han hecho los ucranianos o lo que está pasando hoy en el Medio Oriente. Esta es una persona que por naturaleza es cautelosa y deliberada. Pero los rusos están enojados. Su opinión es que es hora de dejar todo eso a un lado y simplemente golpear a esta gente hasta la muerte como focas bebés. Él no quiere hacer eso. Así que cuando oigo a la gente hablar de un cambio de régimen en Rusia, me estremezco al pensar lo que eso podría significar para nosotros en Occidente. Última pregunta. ¿Van los rusos a proporcionar alguna ayuda? Permítanme reformular la pregunta. ¿Van los rusos o los chinos a proporcionar algún tipo de asistencia a Irán? Asistencia militar. Sí, de hecho ya lo han hecho. Sí, los chinos han, como bien sabes, entregado cientos de misiles. También han enviado a muchos técnicos que han venido con ellos y que operarán el equipo. Incluso hay algunos pilotos chinos en tierra ayudando con las aeronaves. Los rusos han enviado personal técnico para asistir con los radares y las defensas aéreas integradas. La última vez, sorprendentemente, los iraníes insistieron a los rusos que querían defenderse y no depender de Rusia, hacerlo ellos mismos. Y mucha gente no se percató de esto, pero cuando Pashinyan, el presidente, llegó a la capital, Moscú, para conversar con Putin después de aquel conflicto que duró 12 días, algo muy importante fue pronunciado por el presidente de Irán. Y el presidente Putin respondió diciendo en ruso: debieron habernos dejado ayudarlos. Creo que ahora han recibido esa ayuda y creo que están mucho, mucho mejor preparados para lo que se avecina de lo que estaban antes. Ahora eso no significa que puedan resistirlo todo fácilmente. A los iraníes nunca les ha preocupado lidiar con los israelíes, les preocupa lidiar con nosotros. Y si nos juntan con los israelíes, eso les parece un obstáculo casi insuperable. Así que son fatalistas. Harán todo lo que esté en su poder para preservarse y derrotar a sus enemigos, pero saben que se enfrentan a algo muy, muy peligroso y muy poderoso en la forma de las Fuerzas Armadas estadounidenses, sin duda alguna. ¿Hay alguna manera de que las negociaciones en Abu Dhabi vayan a resolver la operación militar especial, o está destinado a resolverse cuando el régimen de Zelensky se vaya o colapse y el ejército ya no pueda seguir luchando? Yo creo que lo segundo es lo que realmente es cierto, lo que usted acaba de mencionar al final, porque en estos momentos no hay una verdadera disposición o una voluntad genuina de creernos. Nuestra credibilidad, nuestra propia legitimidad está siendo muy seriamente cuestionada hoy en día en el mundo, como usted bien sabe, juez. Y nosotros les hemos mentido a los rusos en múltiples ocasiones, y los europeos también lo han hecho. Esto se remonta hasta los acuerdos de Minsk. Los rusos se involucraron en eso en retrospectiva, creyendo ingenuamente que era algo serio, cuando en realidad nunca lo fue. Y el otro problema que enfrentan tanto los iraníes como los rusos y todos los demás es que, digamos, llegamos a algún tipo de acuerdo o a un arreglo. ¿Qué certeza hay de que la próxima administración, el próximo presidente que asuma el cargo, vaya a cumplir con algo de eso? En otras palabras, somos completamente poco fiables como socio estratégico internacional. Coronel McGregor, muchísimas gracias, mi querido amigo. Podríamos pasar mucho tiempo juntos si Estados Unidos y usted está disponible, si Estados Unidos e Israel atacan Irán, pero le agradezco profundamente todo este análisis, muy, muy, muy profundo. Aterrador, pero profundo.